Buenos días, licenciada. El tema: influencia cultural del legado grecorromano en la sociedad ecuatoriana. Estudiantes: Gabriela Lema, Matías Altamirano, paralelo octavo F. Temas: aportes a la lengua española, prefijos y sufijos, la democracia griega, el derecho romano y la música greco-romana. Aportes a la lengua española, prefijos y sufijos. Positivo: los prefijos son un procedimiento morfológico moderadamente frecuente en los idiomas del mundo como parte de la morfología. Los prefijos y sufijos ayudan a crear nuevas palabras mediante ese mecanismo, ya que los nuevos vocablos derivan de otros, razón también por lo cual a una palabra que se ha formado a partir de un prefijo o de un sufijo se lo denominan como palabra derivada. El sufijo cambia el significado de la palabra, así como su función, uso, y en muchos casos el género y número. Ayudó a la literatura a tener mejor conocimiento. Alrededor de un 40% de los idiomas del mundo utilizan en alguna medida importante los prefijos. Negativo: el sufijo es la sílaba que se agrega después del lexema, raíz o tema de una palabra, una o más letras que se agregan al final de una palabra para modificar su significado. En el caso de los prefijos, se anteponen a la palabra para que sea modificar, a la palabra que se desea modificar. Los prefijos negativos niegan algún rasgo semántico de la base, por lo que el significado de la forma prefijada es opuesto al de la forma simple. Interesante: los prefijos es más limitado que el de los sufijos, ya que se usan solo en la derivación, nunca en la flexión, a diferencia de lo que ocurre con los sufijos. El español recibió aportes lingüísticos como vocablo, nos aportaron otras lenguas como latín, etc. El inglés nos dio más vocablo como los aportes lingüísticos. Existen más de 7.000 lenguas habladas. La democracia griega. Cosas positivas. Primero, las decisiones eran tomadas por la asamblea de ciudadanos. Los ciudadanos no eran ni mujeres, ni esclavos, ni extranjeros. Los destacados filósofos de la cultura griega como Platón y Aristóteles difundían la importancia que tenía la participación ciudadana en las decisiones políticas. La democracia griega, centrada indiscutiblemente en su gente, fue la base fundamental para el sistema político de la actualidad, asentando en los derechos de libertad e igualdad ciudadana. Sus cosas negativas eran: demasiada libertad generaba caos en la sociedad. El núcleo de vida política donde se tomaban decisiones era relativamente reducido, pero mucho más directo. Por ende, con una población mucho menor, no todos los habitantes participaban en las decisiones debido a las limitaciones impuestas por la organización social. Sus cosas interesantes fue, sin embargo, un dato interesante al respecto es que en contraste con las sociedades oligárquicas, no generaba exclusión en términos de posesión de riquezas o propiedades. La democracia griega fue ante todo un fenómeno histórico que surgió en el contexto de luchas específicas atadas a circunstancias particulares. Por diferentes razones e intereses, el pueblo adquiría mayores derechos y participación, sin que se pueda hablar de un movimiento guiado por un conjunto claro de principios e ideales. Las grandes reflexiones sobre la democracia que se nos transmitieron provienen de autores que incluso fueron enemigos de la democracia, que sintieron auténtica antipatía por muchos de los principios democráticos. El derecho romano. Sus cosas positivas eran: a diferencia de las formas de gobierno en la antigua Grecia, en la cual
El reconocimiento de ciudadanos era para aquellos que sirviesen de manera destacada en la polis, discriminando a plebeyos y esclavos en la República Romana. Los ciudadanos eran todos aquellos que sirviesen a la República indistinto de su posición social, a excepción de los esclavos. Con estos últimos existía la posibilidad de que estos pudiesen ganar un mejor estilo de vida. El derecho romano se entiende como el ordenamiento jurídico aplicable a los ciudadanos de Roma y a los de todo su imperio y monarquía. Se lo calcula desde la fundación de Roma 753 años antes de Cristo y hasta la llegada del Renacimiento y la muerte del emperador Justiniano, mediados del siglo VI después de Cristo. Sus cosas negativas eran el control de las instituciones públicas, como por ejemplo la magistratura, aún estaba en manos del Senado, el cual era nominado por los principales generales y señores nobles de Roma, así como el dictador. Aún se enfatizaba la discriminación, pese a que se permitía que, por ejemplo, los plebeyos pudiesen enriquecerse hasta cierto punto. Aún se consideraban inferiores a las clases más humildes y a los esclavos. Se lo calculaba desde la fundación de Roma 753 años de Cristo y hasta la llegada al reconocimiento y la muerte del emperador justo a mediados del siglo VI después de Cristo. Sus cosas interesantes fue que es tradicionalista, aunque la forma de administrar la ley cambiara, las instituciones y las leyes fundamentales se mantenían o en todo caso se preservaba una parte. El derecho romano podía evolucionar, pero la creación jurídica se afianzaba en las tradiciones que le antecedían. Se refiere a la rigidez del acto jurídico. Esto se manifiesta en la creación de modelos o fórmulas que pudiesen ser aplicadas en diferentes casos, evitando interpretaciones discrecionales de la ley. El formalismo también se expresa en la solemnidad que rodea el acto de administrar justicia. Es realista. Cuando las leyes escritas no servían para resolver un caso, se recurría a lo que decía la tradición, mores maiorum, para ajustar la ley a la realidad del momento. La música greco-romana. Sus cosas positivas eran la música de la antigua Grecia, era un arte que se encontraba presente en la sociedad de forma casi universal, en las celebraciones funerales, en el teatro a través de la música popular o mediante las baladas que presentaban los poemas épicos. A través de las fuentes se ha podido investigar o al menos hacerse cierta idea sobre cómo sonaba la música griega, su papel en la sociedad, las cuestiones económicas relacionadas con ese arte o la importancia social de los músicos. La propia actividad de tocar instrumentos musicales está presente a menudo en el arte, encontrado en las cerámicas griegas. Por su parte, la propia palabra música procede de la denominación de las musas, las hijas de Zeus, que según la mitología griega inspiraba todas las actividades creativas e intelectuales. Sus cosas negativas eran los nombres. Para los diversos modos derivaban de los nombres de las tribus y pueblos griegos, de los que se debía que su talento y sus emociones estaban caracterizados por el rasgueo simple de cada modo. Por lo tanto, los modos dorios eran duros, los frigios sensuales y así en adelante. En otros lugares, Platón comenta sobre el uso hiriente de los distintos modos, el dorio, el frigio, el lidio, etc. En su escrito, Platón estaría justamente quejándose del apartamiento de esos nocios con destino o el ánimo de separación de los derechos. Sus cosas interesantes eran la escala fundamental de los griegos de la antigüedad era la
Doria, re, mi, fa, sol, la, si, do, re. Sin embargo, mientras que la escala moderna es esencialmente ascendente, la doria era descendente. Subirla era, a ojos de los griegos, emplearla al revés. El sitio de los semitonos en las dos escalas es el mismo si se considera cada escala en su sentido directo y no en el inverso. Crearon sus primeras escalas mediante la notación alfabética, es decir, dieron a las notas como nombre algunas letras de su alfabeto. Temas: democracia griega. Edad antigua. La democracia creada en Atenas era directa, no representativa como los actuales. Cualquier varón adulto que fuera ciudadano mayor de 20 años y libre podía participar, y era un deber hacerlo. Los funcionarios de la democracia estaban en parte elegidos por la asamblea y en parte por sorteo. Edad actual. En la vida actual sí se sigue existiendo, ya que todas las personas mayores de 18 años pueden sufragar para elegir un presidente. Derecho romano, edad antigua. Los derechos romanos fue lo que el ordenamiento jurídico que rigió a los ciudadanos de la antigua Roma. Edad actual. Los derechos romanos en la actualidad ya no están en el ordenamiento jurídico que rigió a los ciudadanos de la antigua Roma, porque a inicios de la Baja Edad Media, que fue la caída del Imperio Romano. Música greco-romana, edad antigua. La música greco-romana era un arte que se encontraba presente en la sociedad de forma casi universal en las celebraciones funerales, en el teatro, a través de la música popular o mediante las baladas que presentaban los poemas épicos. Edad actual. La música greco-romana se sigue escuchando, pero muy poco. Se puede titular como música relajante. Prefijos y sufijos, edad antigua. Los sufijos griegos son de uso frecuentemente en la lengua española. Un sufijo es una o varias letras o sílabas que se colocan al final de un lexema o de la raíz de una palabra para formar una palabra nueva. Los prefijos provienen de muchos orígenes distintos, pero uno de los más prolíficos es precisamente la lengua griega. Edad actual. En la vida actual los prefijos ya se usan como aquellos elementos gramaticales que se colocan delante de una palabra y modifican su significado. Los sufijos permiten formar sustantivos y adjetivos a partir de verbos y otro tipo de palabras. Gracias.